Buenas tardes, doctor. ¿Pueden escucharme? Hola. ¿Pueden escucharme? Perfecto. ¿Pueden ver la imagen, no, Gabriela? Perfecto. Bueno, el tema que vamos a ver hoy día, muchachos, es el esófago de Barrett, ¿sí? Hemos hablado ya con ustedes de historia, hemos hablado de esofagitis en general, todas las causas de esofagitis que es lo que vemos en la consulta de gastroenterología. Hemos hablado de esofagitis cáustica con ustedes en la última clase. Y ahora vamos a hablar de lo que es el esófago de Barrett, ¿sí? Ya lo hemos comentado en varias oportunidades, ¿se acuerdan? Y hemos dicho que el esófago de Barrett básicamente consiste en una metaplasia. ¿Qué es metaplasia? Es un cambio de un epitelio normal a uno patológico, ¿sí? ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de una inflamación crónica del esófago. ¿Y cuál creen ustedes que será la causa principal del Barrett en nuestro medio? ¿Qué es lo que principalmente nos conducirá a un esófago de Barrett? ¿Qué elemento será tan irritante para provocar una inflamación crónica del esófago y obviamente conducir a un esófago de Barrett? Obviamente el ERGE, ¿no? El ERGE, la enfermedad del reflujo gastroesofágico, es decir, el flujo retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago. Imagínense lo irritante que puede ser, porque tiene ácido clorhídrico, tiene pepsina, puede contener bilis, puede tener enzimas pancreáticas, imagínense. Obviamente, esto es lo que habitualmente va a conducir al esófago de Barrett, ¿no? ¿Y de dónde viene el nombre de esófago de Barrett? De ese doctor, del doctor Norman Barrett, ¿sí? Este médico nació en Australia, ¿sí? Y hizo todos sus estudios en Inglaterra. Como indica acá, su nombre viene del cirujano inglés Norman Barrett. En 1950 describió por primera vez el epitelio columnar en el esófago. Este médico nació en Adelaida, una ciudad de Australia, al sur de Australia, y a los 10 años aproximadamente fue a vivir con toda su familia a Inglaterra, y en Inglaterra estudió medicina y obviamente hizo todos los estudios de cirugía de tórax, del esófago de Barrett también, ¿no? Regresando solamente una vez a su patria, es decir, a Australia en 1963 como profesor ya visitante, ¿no? Y como les decía, este médico también ha sido un reconocido cirujano de tórax y trabajó en el Hospital Saint Thomas desde 1935 hasta el final de su carrera, ¿sí? Y también hizo bastantes estudios en patología de tórax, ¿sí? No solamente de patología de esófago, sino de todos los órganos torácicos, ¿sí? Y Barrett nunca dijo de que la patología que él había estudiado tanto se llame como su apellido, ¿no? Barrett, ¿no? Entonces, nunca reclamó ser el primero en describir el esófago distal. Inclusive mencionó 9 reportes posibles previos de lo que él estudió tanto que en la actualidad se conoce como esófago de Barrett, ¿no? Estos médicos, Allison y John Stone, demostraron que el epitelio columnar, ¿sí? Que reemplaza el epitelio escamoso, normalmente ustedes saben que el epitelio normal del esófago es escamoso, ¿no? Escamoso, ¿sí? ¿Y qué pasa en esta patología? Allison y John Stone demostraron que el epitelio columnar, ¿sí? La típica metaplasia, lo que les decía, cambio de un epitelio normal a uno patológico, demostraron que el epitelio columnar reemplaza el epitelio escamoso normal de este órgano. Pero ¿cuál fue el error que cometieron Allison y John Stone? Indicaron que esta patología era congénita. Y no es congénita. Actualmente sabemos que esta patología es totalmente adquirida, ¿sí? Pero obviamente en ese entonces fue un gran avance, ¿no? Brenmer y colaboradores en 1970 demostraron el carácter adquirido de esta patología, lo que sabemos ahora, ¿no? Ahora se sabe que el Barrett es una condición adquirida y es una complicación habitualmente de, ¿qué hemos dicho? Del ERGE, ¿no? De la enfermedad de reflujo gastroesofágico crónico. Ya en el 76, Paul y colaboradores se encuentran a nivel del esófago distal 3 tipos de epitelio, ¿no? ¿Y cuál es la mayor importancia del Barrett? ¿Por qué deben conocer ustedes el Barrett? Todo médico debería conocerlo. Radica en la relación que existe entre esta patología y el adenocarcinoma de esófago. ¿Sí? Es decir, aquel paciente que se ha diagnosticado de esófago de Barrett y no trate adecuadamente su patología, es decir, que no trate el factor predisponente por el cual ha hecho un esófago de Barrett, que habitualmente es el ERGE, o una hernia hiatal, obviamente va a estar predispuesto a desarrollar en el transcurso de su vida un adenocarcinoma de esófago, ¿sí? Y miren, esta es la historia natural de todo lo que ocurre para que el paciente tenga Barrett y un adenocarcinoma también.
a nivel esofágico, miren. En primer lugar, ¿qué va a tener? Obviamente va a tener reflujo patológico, ¿no? Va a tener, o sea, ¿cuál es la diferencia entre RGE, ¿sí? Y ERGE? RGE es el reflujo gastroesofágico que lo podemos tener todos en forma aislada algún momento de nuestra vida por haber consumido un alimento muy irritante y además, obviamente, combinado con bebidas alcohólicas y bastante tabaco, ¿sí? Eso es aislado. Pero ¿qué es el ERGE? Es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ya no es aislado. Es decir, se presenta el reflujo todo el tiempo en forma permanente y obviamente ese reflujo patológico va a ser capaz de provocar alteraciones anatomopatológicas en la mucosa del esófago. Entonces, esa es la diferencia entre RGE y ERGE, ¿no? Y obviamente primero el paciente tendrá reflujo patológico, después ERGE, ¿no? Ya la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Si no trata su ERGE, va a tener una esofagitis crónica y la esofagitis crónica, ¿qué va a evolucionar? A esófago de Barrett, ¿sí? Y si el paciente no trata su esófago de Barrett, esto evoluciona a displasia, que ya es una condición neoplásica, ¿sí? De leve, moderado y severo grado, obviamente, el paciente que tiene displasia ya quiere decir que tiene alta probabilidad de desarrollar en algún momento de su vida esto, un adenocarcinoma de esófago, ¿no? Y vámonos con el concepto. ¿Qué es el esófago de Barrett? Lo primero es una condición preneoplásica. ¿Están de acuerdo? Obviamente hay que tratar adecuadamente esta patología, ¿no? ¿Qué ocurre en el esófago de Barrett? El epitelio columnar con células caliciformes va a reemplazar al epitelio normal del esófago, que es escamoso, ¿no? Del esófago distal, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar de que ha habido este cambio de un epitelio normal a uno patológico? ¿Qué será importante hacer a este paciente en el momento de hacerle una endoscopía? ¿Qué le harían? ¿Cómo van a demostrar este cambio de epitelio? ¿Qué le vamos a hacer al paciente en el momento de la endoscopía? Obviamente una biopsia, ¿no? Una biopsia. Le vamos a hacer una biopsia y ahí vamos a demostrar la metaplasia. Vamos a encontrar el epitelio columnar con células caliciformes, que es el patológico, en vez del epitelio escamoso, que es el normal, ¿no es cierto? Y lo que les decía, es un proceso metaplásico sobre la mucosa esofágica alterada. ¿Y por qué está alterada? Por la inflamación crónica, por la enfermedad del reflujo gastroesofágico y por la hernia hiatal. Entonces, como consecuencia del reflujo gastroesofágico crónico y erosivo y además la hernia hiatal. Entonces, eso nunca deben olvidarlo. ¿Por qué la hernia hiatal? Porque hay personas, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, son gorditas y tienen factores predisponentes para tener hernia hiatal. ¿Y qué es la hernia hiatal? Es la protrusión o salida de un contenido abdominal a través de un orificio anatómicamente establecido, que en este caso es el orificio, sí, el hiato esofágico del diafragma. En este caso es el hiato esofágico del diafragma. Ustedes saben que el diafragma tiene 3 orificios, ¿no? Entonces, ¿por dónde va a ocurrir la protrusión? Entonces, por el hiato esofágico del diafragma. ¿Y qué va a pasar al estar herniados una parte del esófago, el esófago distal, y una parte del estómago dentro del tórax? ¿Qué va a ocurrir? El esfínter esofágico inferior, ¿sí? Se relaja fácilmente, tiene relajaciones transitorias incrementadas en número y en tiempo, y obviamente eso va a predisponer a enfermedades de reflujo gastroesofágico y además esófago de Barrett. Eso nunca deben olvidarlo, ¿sí? Y miren, este es un esófago de Barrett. ¿Cuál es la característica a la visión endoscópica de un esófago de Barrett? Como les decía, hay una metaplasia, pero ¿cómo podemos sospechar solamente viendo el esófago de que eventualmente se trata de un Barrett? Que hay un cambio de aspecto, de coloración a nivel del epitelio afectado por Barrett. Normalmente el esófago tiene este aspecto, es pálido y lustroso. Miren, este aspecto, esto es lo normal, pálido y lustroso. Pero ¿qué aspecto tiene el Barrett? Tiene aspecto rojo aterciopelado, miren. Todo esto es la zona sospechosa de Barrett. Como indica acá, esófago de Barrett, miren, y esta es la mucosa normal. Entonces, en este caso habrá que sospechar un Barrett. Y según el Colegio Americano de Gastroenterología, ya desde hace mucho tiempo, desde el 98, se define Barrett como cambio en el epitelio esofágico de cualquier longitud. Es decir, la típica metaplasia, lo que hemos hablado, ¿no? Que puede ser obviamente reconocido en la endoscopía. ¿Cómo vamos a reconocerlo? Por el cambio de coloración, ¿no? Vamos a ver, esto ya no es pálido y lustroso, es rojo y aterciopelado. Probablemente este paciente tiene un Barrett, entonces
Por eso lo vamos a reconocer, puede ser reconocido en la endoscopía. ¿Y cómo vamos a confirmar de que ha habido el cambio del epitelio esofágico? Es decir, la típica metaplasia del epitelio escamoso normal al epitelio columnar con células caliciformes. ¿Qué le vamos a hacer? Biopsia, ¿no? Y obviamente se confirma en el hallazgo de la metaplasia intestinal en la biopsia de la mucosa. Entonces, lo que acabo de decirles, ¿no? Y miren, ¿qué vemos en esta diapositiva? Vemos un esófago normal y aquí vemos un esófago de Barrett. ¿Cuál habrá sido el factor predisponente del esófago de Barrett en este caso? ¿Quién se da cuenta? ¿Cuál habrá sido el factor predisponente al esófago de Barrett en este caso? ¿Qué les llama la atención de cambio entre esta y esta diapositiva? Hay una hernia de hiato, hay una hernia de hiato, miren, parte de toda esta parte que normalmente debería estar debajo del diafragma, miren, está ascendida dentro del tórax. Entonces ha habido la protrusión o salida de un contenido abdominal que normalmente, o sea, de un contenido que normalmente tiene que estar en el abdomen hacia el tórax. Entonces aquí está la hernia de hiato, miren, toda esta parte está ascendida. ¿Y cuál es la repercusión cuando esta parte está ascendida dentro del tórax? El esfínter esofágico inferior, que es la barrera para que nosotros no tengamos reflujo, está dentro del tórax, ¿sí? Y cuando está dentro del tórax se relaja fácilmente. Las relajaciones transitorias están incrementadas, duran 10, 15 segundos. Y obviamente esto va a ser causa de enfermedad del reflujo gastroesofágico y además esófago de Barrett. Eso es lo que nos muestra esta diapositiva, ¿sí? Aquí vemos igual la unión gastroesofágica, la unión entre el esófago y el estómago, ¿no? Igual acá, bueno, esto ya lo hemos explicado. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Se indica que 10 a 20% de pacientes con ERGE, miren, 10 a 20% de los pacientes con ERGE, no todos los pacientes con ERGE hacen un Barrett, ¿sí? 10 a 20% de pacientes con ERGE desarrollan esófago de Barrett, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores, o sea, cuáles son los hechos que hay que estudiar en el esófago de Barrett, ¿sí? La edad, por ejemplo, hablando de la edad, ¿en qué personas es más frecuente el esófago de Barrett? En personas mayores, ¿sí? En personas que tienen entre 50 55 años, ¿no? La obesidad es otro factor de riesgo para hacer un esófago de Barrett. ¿Por qué? Porque los obesos tienden a tener hernias hiatales, ¿sí? Por aumento de la presión intraabdominal. Es decir, todas las personas que tengan factores de aumento de la presión intraabdominal pueden tener hernias hiatales. Por ejemplo, los obesos, las embarazadas eventualmente, porque el embarazo condiciona aumento de la presión intraabdominal, los pacientes que tienen tumores intraabdominales, los pacientes que tienen ascitis, los pacientes prostáticos que hacen mayor esfuerzo en el acto de orinar, de miccionar, los pacientes que tienen ascitis, por ejemplo. Entonces, todo ese grupo de riesgo, ¿no? Entonces, la edad, la obesidad, la duración de los síntomas es importante. A mayor tiempo de duración de los síntomas, mayor probabilidad de que el paciente nos haga un Barrett. Obviamente, eso está claro. La edad, hablando de la edad también, obviamente a mayor edad, obviamente quiere decir que el paciente ha estado mayor tiempo con esofagitis crónica, ¿no? Entonces, a mayor edad, mayor probabilidad de que el paciente desarrolle Barrett. Si el paciente es obeso y tiene hernia hiatal, mayor probabilidad de que haga un Barrett. Mayor duración de los síntomas, mayor posibilidad de que el paciente nos haga un Barrett, ¿no? Y obviamente, si el Barrett es de larga data, va a predisponer a presencia de complicaciones, ¿no? Y para algunos autores la herencia sería otro factor bastante importante que condicionaría un esófago de Barrett. ¿Por qué? Porque el esófago del paciente sería mucho más sensible. Sería lo que se llama, el paciente tendría lo que se llama un esófago ácido sensible. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente al tener eso, estaría predispuesto el paciente a hacer un Barrett, ¿no? Relacionada con el reflujo gastroesofágico crónico, todos estos factores relacionados con el reflujo gastroesofágico crónico son importantes factores de riesgo para el Barrett, ¿no? Y para su transformación en adenocarcinoma, ¿sí? Y miren, en Estados Unidos, la prevalencia del Barrett es de 18 personas por 100,000 habitantes, ¿no? Y miren esta estadística bastante alarmante. En autopsias, la cifra es 21 veces mayor. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay mucha gente que tiene Barrett, está oligosintomática o asintomática, no sabe que tiene Barrett, y obviamente
Cuando fallece esa persona por otra patología, se encuentra en el esófago que también tenía Barrett. ¿Qué les parece? Entonces, es una estadística bastante alarmante. Es por eso que en otros países la gente no va al médico cuando está enferma, sino va al médico a hacerse un control médico, un chequeo médico, para hacerse endoscopía, colonoscopía, análisis de sangre, y obviamente detecta enfermedades a tiempo que pueden ser tratadas oportunamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren esta estadística, ¿no? El esófago de Barrett, hablando de epidemiología, también es raro en asiáticos y es 10 a 20 veces más común en blancos, ¿sí?, que en negros. La proporción de hombres a mujeres es mucho más frecuente en hombres, en una proporción de 4-1, según la mayor parte de las estadísticas. Según algunas otras estadísticas, solamente 2-1, ¿sí? Y la prevalencia es difícil de estimar, ¿no? Ya que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, ¿no? Este es un gran problema. Entonces, como son asintomáticos, no podemos calcular exactamente, ¿no? O tienen síntomas leves de reflujo gastroesofágico. Estudio en 1,000 pacientes al azar a los cuales se le hizo endoscopía, reportan, por ejemplo, ¿sí?, una prevalencia en Suecia de 1%, en Italia, ¿sí?, Sagar y Coles, incidencia del 1.3%, en China, Zhou y colaboradores, 1.9%, ¿no? Y al hablar de un poquito de la patogenia, los componentes del líquido refluido, tanto ácido como sales biliares, ¿sí? Todo esto determinado por un estudio del esófago que se llama la pHimetría, que ya lo habíamos comentado, ¿se acuerdan? pHimetría ambulatoria de 24 horas e impedanciometría, son más susceptibles al ácido. Entonces, este es un estudio, ¿no? Y las personas que tienen presencia de periodos de reflujo más prolongado, mayor a 5 minutos en relación a la incompetencia del esfínter, obviamente van a ser también mucho más afectados. Bueno, aquí vemos los grupos de riesgo desde el punto de vista epidemiológico, lo que habíamos comentado, ¿no? Más en personas mayores, edad promedio 50, 55 años, es mucho más frecuente en la raza blanca, hablando de los hombres y mujeres, mucho más frecuente en el sexo masculino, hemos dicho, y es muy raro que se presente en la raza negra y en la raza asiática, ¿no? ¿Y cuál es la etiología de alergia? Vámonos, o del Barrett, perdón. Está aceptado lo que les decía, siempre deben recordar que esta es una condición adquirida, no es congénita, ¿no? Secundaria ¿a qué? Al reflujo gastroesofágico crónico, ¿no? Y también duodenal de carácter tenemos. ¿Cuál es la principal causa que siempre hay que recordar? El ERGE, la enfermedad de reflujo gastroesofágico. 2, el reflujo gastroduodenal. ¿Y qué personas pueden tener el reflujo gastroduodenal? Las personas, por ejemplo, colecistectomizadas, ¿sí? Que tienen un cuadro que se llama gastritis alcalina por reflujo duodeno gástrico, así se llama la patología, ¿no? Y estas personas que tienen algún otro factor de riesgo para que relaje fácilmente el esfínter esofágico inferior, por ejemplo, una hernia hiatal o algún otro factor de aumento de la presión intraabdominal, tienen reflujo gastroduodenal. Y obviamente este reflujo, ¿dónde puede ir? Al esófago, y va a ser causa de Barrett en el transcurso del tiempo de la vida del paciente. Y el reflujo duodenal. Entonces, las principales causas que siempre deben recordar hablando de la etiología son estas tres, pero hay más, hay otras más, ¿sí? Y miren, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué nos muestran estas diapositivas? De que para que no tengamos reflujo, normalmente todo lo que ingerimos debe ir hacia abajo, ¿no? Debe ir hacia abajo. Y obviamente el esfínter esofágico inferior debe estar bastante cerrado. Pero ¿qué pasa en algunas personas por algún factor? Entonces la persona tiene un flujo retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago y obviamente es el líquido que tiene enzimas digestivas, puede tener ácido clorhídrico, pepsina, puede tener bilis, obviamente va a ser capaz de provocar una esofagitis crónica y si no es tratada a tiempo, un esófago de Barrett, ¿no? Y miren, ¿qué nos muestra esta diapositiva? Nos muestra de que para que no tengamos daño a nivel del esófago, ¿sí?, debe haber un equilibrio. Miren, esto es una balanza, ¿no? Debe haber un equilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos a nivel del esófago, ¿sí? ¿Cuáles son los factores agresivos? Las enzimas pancreáticas, lo que puede refluir, ¿no? La bilis, el ácido clorhídrico, la pepsina, ¿no es cierto?
Esto, sumado al hecho de que el paciente tiene un factor anatómico, una alteración anatómica a nivel del hiato esofágico del diafragma, va a permitir de que un órgano intraabdominal se herne a través del hiato esofágico hacia el tórax, ¿no es cierto? Y si una parte del esófago está dentro del tórax, y especialmente el esfínter esofágico inferior, ¿esto a qué nos va a llevar? A una incompetencia de la barrera antirreflujo, ¿no es cierto? Esto va a provocar una disfunción del esfínter esofágico inferior, lo que les decía, el esfínter se relaja fácilmente, ¿sí? Las relajaciones transitorias están incrementadas en tiempo y obviamente esto va a llevar a una hipotonía basal, aumento de las relajaciones transitorias, esto va a ser un factor permisivo para el reflujo patológico, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los factores defensivos? Obviamente la barrera mucosa del esófago, existe una barrera mucosa y el aclaramiento o barrido esofágico, ¿sí? ¿Qué es el aclaramiento o barrido esofágico? Ya lo hemos comentado también en las anteriores clases, ¿se acuerdan? Es un factor defensivo de la mucosa del esofágica que está formada por la gravedad, el peristaltismo y la salivación. Es decir, el paciente debe mantener estos tres factores para que no tenga daño a nivel de la mucosa esofágica, ¿sí? Por ejemplo, si está alterado el peristaltismo en este paciente, cuando tiene mucho reflujo, cuando refluye demasiada cantidad de contenido gástrico hacia el esófago, ¿sí? Y el peristaltismo está alterado, ¿sí? Podrá devolver fácilmente ese reflujo hacia el estómago o tardará en devolver ese material refluido hacia el estómago si el peristaltismo está alterado. ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? Obviamente está bastante alterado, está totalmente alterado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que entender en este cuadrito, ¿no? Otros agentes etiológicos son el tabaco, el alcohol, la terapia antineoplásica. ¿Se acuerdan que ayer hemos hablado en esofagitis de que los pacientes que tienen terapia antineoplásica, es decir, los que reciben radioterapia, pueden tener esofagitis de distinta índole y pueden evolucionar también a un esófago de Barrett, ¿sí? Se han hecho el tratamiento por mucho tiempo, ¿sí? El uso de los inhibidores de los canales de calcio, es decir, los bloqueantes de los canales de calcio. ¿Y qué medicamento, de qué medicamento estamos hablando? El nifedipino. Este medicamento, que lo toman algunas personas, ¿sí? Algunos hipertensos, por ejemplo, relaja fácilmente el esfínter esofágico inferior y favorece la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y obviamente puede condicionar de que el paciente tenga un Barrett, ¿no? Por generación de radicales de oxígeno reactivo en la mucosa inflamada. También el uso de AINES, ¿no? El uso de AINES, las estatinas, ¿no? El HP también, ¿sí? Dieta rica en frutas y verduras actúan como agentes protectores del Barrett. Y aquí está todo lo que habíamos dicho, todo esto nos condiciona un esófago de Barrett, ¿no? Y vámonos a hablar de la clínica. ¿Qué clínica va a tener el paciente con Barrett, no? Aquí volvemos a repetir, esta patología es diagnosticada en edades medias de la vida, 50, 55 años, ¿no? Y la enfermedad puede presentarse también en niños, pero es mucho, mucho menos el reporte. Es más frecuente en la raza blanca, ¿sí? Muy raro en los negros y en los asiáticos, hemos dicho, ¿se acuerdan? La mayoría son asintomáticos. Miren esta estadística terriblemente preocupante. La mayor parte de los pacientes que tienen Barrett son asintomáticos. Es decir, hay mucha gente que puede tener Barrett y solamente tener síntomas leves o no tenerlos. Entonces, si no nos hacemos un chequeo de tiempo en tiempo, podemos tener una patología bastante complicada, ¿no? Entonces, la mayoría son asintomáticos y los síntomas que presenta el paciente con reflujo, los síntomas que presentan el Barrett son los mismos que presenta el paciente solamente con enfermedades de reflujo gastroesofágico crónico. ¿Qué va a tener entonces el paciente? Pirosis retroesternal. Es una constante que venga el paciente y diga, doctor, me arde el pecho. Ah, pirosis retroesternal. El paciente tiene regurgitación. Ya hemos hablado, ¿se acuerdan? La diferencia entre regurgitación y vómito, ¿se acuerdan? Obviamente el paciente tiene disfagia, tiene odinofagia, dificultad a la deglución. Eso no lo olviden, ¿no? Se dice que el 25% de los pacientes con Barrett nunca presentaron síntomas de reflujo. ¿Qué les parece? Lo que está en relación a esto, ¿no? La mayoría son asintomáticos. Entonces, esta es una estadística bastante preocupante, ¿no? Y además del Barrett pueden coexistir úlceras, estenosis, que ya son complicaciones de la inflamación crónica y además hemorragias por las ulceraciones que pueden haber a ese nivel, ¿no? Y miren este estudio. Según Salis y colaboradores, ¿sí? Sobre 69 pacientes
demostraron que 45 fueron hombres y 24 mujeres, lo que está en relación a las estadísticas internacionales. ¿Se acuerdan? Hemos dicho que esta patología es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Con promedio de edad entre 52.5, también está en relación, ¿no? Nosotros hemos dicho 50, 55. Miren, aquí tienen un término medio, 52.5 años. ¿Qué síntomas encontraron en sus pacientes estudiados, Salis y colaboradores? 68% tenían pirosis retroesternal, está bien lo que hemos comentado, disfagia tenían 43%, 18.8% regurgitaciones, cialorrea, es decir, salivación excesiva, 17%, y dolor de pecho o dolor retroesternal, 8.6%. Y miren esta estadística terriblemente preocupante. No es posible distinguir por clínica solamente si un paciente tiene solamente ERG, enfermedades de flujo gastroesofágico o esófago de Barrett. Es decir, no quiere decir de que el paciente que esté más sintomático, debamos decir nosotros, debe tener Barrett porque está con muchos síntomas. No, más bien lo contrario. Hay pacientes que están con síntomas muy leves, ¿sí? Y tienen Barrett. Y hay pacientes que están muy sintomáticos y solamente tienen esofagitis. Entonces, la clínica no está en relación a la gravedad de los síntomas del paciente. Eso es lo que quiero decirles, ¿sí? Aquí están los síntomas que habíamos comentado. ¿Y cómo vamos a enfocar el diagnóstico de estos pacientes? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Sospecha clínica. Es decir, lo primero, ¿no? El hecho de que el paciente viene a la consulta, doctor, tengo pirosis retroesternal, disfagia o dinofagia. No, este paciente está mucho tiempo con Barrett, 3, 4, 5, no habrá hecho un Barrett, le haremos una endoscopía. Entonces, sospecha clínica. ¿Estamos de acuerdo? 1. 2. Vamos a determinar la presencia de metaplasia intestinal, ¿sí? Como condición, tiene que haber la presencia de metaplasia intestinal como condición sine qua non. ¿Qué quiere decir sine qua non? Condición imprescindible, que no debe faltar, ¿sí? Para establecer confirmación de esófago de Barrett, ¿no? Entonces, si necesitamos realizar la confirmación de la metaplasia, ¿qué estudio le vamos a hacer a este paciente para confirmar esa metaplasia, muchachos? ¿Qué estudio le vamos a hacer si queremos confirmar la metaplasia? ¿Cómo? Biopsia. Muy bien. Entonces, al momento de hacer una endoscopía, cuando le pidas una endoscopía, ¿qué vas a solicitar que le hagan a tu paciente? Biopsia, muy bien. Entonces, por lo que se sobreentiende que este paciente debe hacerse una endoscopía, ¿sí? Y biopsia, ¿sí? Y esa biopsia hay que mandarla a estudio histopatológico o anatomopatológico para confirmar la metaplasia intestinal, es decir, el cambio de un epitelio normal a uno patológico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sin tener una biopsia por el momento, ¿cómo podríamos sospechar de que el paciente tiene un esófago de Barrett, hemos dicho, a la visión endoscópica? ¿Quién me puede decir? El cambio de coloración del epitelio, lo que les he dicho. Normalmente el epitelio es pálido y lustroso, pero el Barrett tiene aspecto rojo y aterciopelado. Vemos rojo y esto me parece que es un Barrett. Este paciente, alta probabilidad que tenga un Barrett. Entonces, esa es la sospecha que vamos a tener cuando veamos un cambio de coloración del epitelio del esófago. ¿Estamos de acuerdo? Además, se ha establecido que 15 a 20% con esófago de pacientes con esófago de Barrett son de segmento corto, ¿sí? ¿Qué quiere decir de segmento corto? Menos de 3 centímetros de metaplasia, ¿no? Y se indica que el riesgo de cáncer va a variar con la extensión de la metaplasia, ¿sí? A mayor extensión de la metaplasia, mayor probabilidad de cáncer, ¿sí? Otro dato para hacer el diagnóstico, ¿sí? Cuando el endoscopista documenta la presencia de epitelio columnar a nivel del esófago distal, es decir, el cambio de coloración, lo que habíamos dicho, ¿no? Un epitelio con rojo aterciopelado en vez del pálido y lustroso, ¿no? Cuando el examen histopatológico de la biopsia tomada revela obviamente metaplasia intestinal especializada, ¿no? Y aquí está lo que les he ido diciendo todo el tiempo. El epitelio columnar se observa de color rojizo, ¿sí? El epitelio de Barrett, que es columnar, se observa de color rojizo y aspecto aterciopelado a la visión endoscópica. Entonces, cuando vean un epitelio así, este epitelio me parece que es un Barrett. Mientras que el epitelio escamoso tiene aspecto pálido y lustroso, es decir, el epitelio sano. Y miren este videíto.
Este paciente tendrá Barrett, ¿qué dicen? ¿Ven un epitelio rojo y aterciopelado o solamente pálido y lustroso? ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? Tiene, doctor. Tiene, tiene, decididamente tiene. Miren en toda esta zona, véanlo otra vez el video. Miren lo bien que se ve, miren lo sano, pálido y lustroso. Y miren esta zona roja y aterciopelada. Este paciente no estará haciendo un barrio. Habrá que biopsiar esta mucosa para confirmar nuestra impresión diagnóstica. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Y siempre tener, muchachos, alternativas de diagnóstico diferencial. Un Barrett fácilmente puede ser confundido con otros tipos de esofagitis, ¿no? Entonces, por ejemplo, un diagnóstico diferencial que nunca debemos olvidar del Barrett es con una esofagitis erosiva, ¿no? Puede hacer que las biopsias, obviamente para esto hay que tomar una biopsia, ¿no es cierto? Para demostrar si se trata de un Barrett o solamente es una esofagitis erosiva. Y miren esto, miren esta imagen, esta es una esofagitis erosiva. Miren, toda la zona está bastante inflamada, ¿no? Vemos un epitelio bastante eritematoso, enrojecido, enantematoso. ¿Qué quiere decir enantematoso? Con edema de la mucosa. Vemos que hay erosiones que están sangrando un poco. Entonces, nos puede hacer confundir eventualmente con un Barrett. Este es el Barrett, ¿sí? Aquí está la mucosa sana, pálida y lustrosa, y el epitelio rojo y aterciopelado, ¿sí? Que es el que corresponde al epitelio columnar, con células caliciformes, ¿no? La metaplasia que ha ocurrido por la inflamación crónica a nivel del esófago, ¿no es cierto? ¿Sí? Y obviamente debemos tener siempre buenos criterios endoscópicos y buenos criterios histológicos para hacer un adecuado diagnóstico en este tipo de pacientes. Por ejemplo, en esta endoscopía que les muestro acá, lo que les estoy indicando acá con la flechita, ¿tendrá el paciente Barrett? ¿Qué dicen ustedes? En esta. ¿Habrá Barrett? Claro que sí, hay Barrett, miren, el aspecto es rojo y aterciopelado, ¿sí? A este paciente se le hizo biopsia y se determinó de que había Barrett, ¿no? Esto es lo normal, esto es un Barrett, ¿no? Y hay distintos tipos de Barrett, ¿sí? Hay distintos tipos de Barrett. Por ejemplo, hay Barrett en isletas, ¿no? Este es, por ejemplo, como islas, ven acá, Barrett en isletas, ¿no? Este es un Barrett circunferencial, ¿qué les parece? Este es un Barrett circunferencial. Este es un Barrett en lengüetas, miren, como lengüetitas, ¿sí? Este es igual, es un Barrett en circunferencial. Entonces, hay una clasificación en isletas, circunferencial y ¿sí? Otra clasificación endoscópica, según la longitud. Se dice que hay Barrett largo cuando mide más de 3 centímetros, Barrett corto cuando mide menos de 3 centímetros. Un cachito, espéreme, por favor. Voy a... está sonando mi celular, un cachito, espéreme.
Disculpen, muchachos. Bueno, esta es una clasificación, ¿sí? Y miren, ¿qué tipo de base tendremos acá? ¿Quién me puede decir? ¿Será circunferencial, en isletas? ¿Será en lengüetas? ¿Quién me puede decir? Muy bien, en lengüetas, muy bien. ¿Qué tipo de base será acá? Circunferencial, doctor. Muy bien, circunferencial, circunferencial. Aquí vemos isletas, ¿ven? Isletas, ¿sí? Entonces, cuando uno ya ha visto muchas endoscopías, ya se da cuenta, ¿no? Y para definir si se trata de esófago de base de segmento corto o largo, el endoscopista debe medir la distancia entre los segmentos, ¿no? Y obviamente se determina si es un base de segmento corto o largo. Y nunca olvidarse de que las biopsias deben tomarse sobre los 4 cuadrantes y cada 2 centímetros dentro del espacio comprometido por la metaplasia columnar para no cometer errores diagnósticos, ¿no? Y miren esto, con objeto de mejorar el rendimiento del diagnóstico en el Barrett, ¿sí? Y también como para definir diferentes tipos de metaplasia columnar, se utilizan colorantes. Por ejemplo, se puede utilizar el azul de metileno. A todo esto se llama cromografía diagnóstica o cromatografía diagnóstica se llama, ¿sí? Entonces se utilizan tinciones, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar el azul de metileno, tiene una sensibilidad del 94% para evidenciar metaplasia intestinal en estómago, cáncer gástrico y también Barrett, ¿sí? ¿En qué se basa el uso del azul de metileno? Se basa en la capacidad de la metaplasia columnar especializada de absorber la tinción, ¿sí? ¿Esto qué nos quiere decir? De que nosotros rociamos, cuando hay duda de que es Barrett o no, rociamos la zona sospechosa de Barrett, entonces, ¿qué parte se va a teñir? ¿Se teñirá la zona sana o la metaplasia con el azul de metileno, según lo que les he dicho? ¿Qué dicen? Metaplasia. Muy bien, se va a teñir la metaplasia, como vamos a ver más adelante. Entonces, aquí está, miren. La metaplasia se ha teñido, les voy a mostrar otras imágenes, igual acá, miren. Se roció la zona con el azul de metileno, miren, la zona sana no se ha teñido. ¿Qué se ha teñido con el azul de metileno? Toda la metaplasia. Ah, entonces no sirve el azul de metileno para, obviamente,